Vamos a dar lectura a nuestro texto de esta mañana, Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Lo haremos en el nombre del Señor. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos como iglesia local que tú nos hables, Señor. Si hay algo que obstaculice en nosotros el recibir tu palabra, te rogamos, Señor, que lo podamos identificar para que esta palabra, Señor, predicada, leída, pueda ser nutrición para nuestro espíritu, para nuestra alma. Te lo pedimos en humildad, a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El título de esta predicación es Tres responsabilidades que atender. Tres responsabilidades que atender. Se ha dicho apropiadamente que se debe ser cauteloso con el uso de los absolutos. ¿Sabe a lo que me refiero? A decir, por ejemplo, siempre o nunca. Cada vez que utilizamos esas palabras debemos ser cuidadosos. Y quiero dar un ejemplo de esto precisamente en la Escritura, a través de Pedro. Cuando vamos a Marcos, capítulo 14, verso 31, vemos cómo Pedro se expresó con cierto absolutismo, ¿no? Con cierta seguridad que iba más allá de sus posibilidades. Dice, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. No solo Pedro, sino que los demás discípulos también decían lo mismo. Y todos decían también lo mismo. En alguna oportunidad yo escribí esto es la expectativa de Pedro. Pero aquí, un poco más adelante, está la realidad de Pedro. En Marcos 14:50, simplemente dice, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Amén. Ahí Pedro nos da muestra, y nuestra propia experiencia también, que los absolutos no son lo nuestro, por así decirlo. Sin embargo, en contraste, la palabra del Señor sí es absoluta. Amén. El profeta Isaías en 14:24 dice lo siguiente: el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Dios habla, iglesia, de manera infalible, sin errores, de manera perfecta. Por lo tanto, cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, vamos a hacer bien en atender lo que nos está diciendo. Y esperamos que estos tres mandamientos o responsabilidades que tenemos que atender, las recibamos de esta forma, no como un consejo de hombre, sino como la palabra infalible de Dios mismo. El Señor desea hacernos bien. Haremos bien en obedecer. Amén. El primer punto de esta predicación, regocíjense y reconsidérenlo. Regocíjense y reconsidérenlo. El verso 4 hemos leído, regocíjense en el Señor siempre. Eso es absoluto, ¿no? Siempre. No en determinadas oportunidades, sino siempre. Y luego dice, otra vez lo diré, regocíjense. Regocijarse tiene que ver con un profundo contentamiento, que para que sea siempre, obviamente, amados, no debe depender de las circunstancias. Porque si nuestro regocijo depende de las circunstancias, claramente no va a poder ser siempre. Por lo tanto, se centra en la obra del Señor Jesucristo, en nuestra unión con Él, en nuestra confianza en Dios y en su obrar soberano, aún en medio de las situaciones más difíciles que nosotros podamos enfrentar. El gozo del Señor puede estar en tu vida, aún en las peores situaciones que tú puedas enfrentar. Dice Pérez Millo, el gozo es la consecuencia del libre obrar del Espíritu Santo en el corazón cristiano. Es decir, la alegría íntima del corazón. El gozo es algo que Dios nos proporciona a través de su Espíritu, de manera interna, y puede aún mantenerse
en las circunstancias más difíciles. Las circunstancias no tienen el poder de alterar el gozo que el Señor nos ha dado. Y si volvemos de nuevo a nuestro texto, ¿no? La semana pasada veíamos una petición de carácter personal a fiel compañero que ayudara a quienes, a Evodia y a Síntique, ¿no? Pero ahora Pablo retoma un tono colectivo otra vez en la carta, dirigiéndose a todos. Le dice a los filipenses: regocíjese en el Señor siempre. Y quiero plantear esto desde dos formas, o desde dos puntos de vista. Lo primero es preguntarnos a la luz de este texto, ¿qué competía con esta manifestación de gozo constante que el apóstol Pablo estaba pidiendo de los filipenses? Y lo primero es precisamente, por la cercanía del contexto, el ejemplo del conflicto entre Evodia y Síntique. Como dijimos la semana pasada, este conflicto estaba trayendo problemas a la iglesia. Y la división es obviamente un factor que termina trayendo tristeza en lugar de gozo. No había, recuérdalo usted bien, no había el mismo sentir. Por lo tanto, tampoco frente a esta división no iba a estar la posibilidad de manifestar un gozo constante como el que el apóstol Pablo estaba requiriendo de estos hermanos. Eso puede ser por un lado. Y lo segundo que siempre está son las amenazas a la doctrina, los falsos maestros, los judaizantes o bien los griegos dados a pervertir la libertad. La confusión doctrinal jamás va a producir gozo. ¿Amén? Jamás. Al contrario, si yo le pregunto, ya sea en un aspecto doctrinal o no, pero usted cuando ha estado confundido, ¿ha sentido gozo? Claramente no. La confusión, lejos de calmar nuestra alma, parece que la altera aún más y no nos deja ver con objetividad. ¿Cuánto más cuando estos asaltos son a la doctrina de Cristo? Imagínese. Por lo tanto, ahí usted tiene otro factor que en la iglesia en Filipenses se estaba provocando una competencia con el gozo que debe manifestarse en los creyentes. Y otro asunto que es ya más de implicación, ¿no? Hay conflictos personales y familiares en estos hermanos, ¿sí? Vivían al igual que nosotros vivimos hoy, enfrentando sus problemas cotidianos, problemas familiares, una sociedad como la romana altamente paganizada, con muchos ídolos. Posiblemente a raíz de eso y a raíz de haber abrazado la fe del cristianismo, también eran señalados y discriminados. La historia da cuenta en los primeros 300 años del cristianismo cómo la iglesia fue intermitentemente perseguida. No iban a escapar estos filipenses, siendo esta una ciudad romana, una colonia romana, de esta realidad. Entonces el Señor, en medio de todo eso, a través del apóstol Pablo, les está escribiendo: regocíjense. Son los asaltos, ¿no?, al regocijo que el Señor pide. Y también hay razones en la propia epístola, ahora de manera positiva, para alentar el regocijo. Y algunas de ellas, estas motivaciones, estos motivos ya los hemos examinado antes. Sin embargo, quiero volver allí para recordárselos. Lo primero, la salvación y la vida victoriosa. La salvación y la vida victoriosa es un motivo para que tú y yo podamos regocijarnos en el Señor. Filipenses 1, 19 y 20. Filipenses 1, 19 y 20. Ahí leemos: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Cristo. Ahí Pablo estaba apuntando a la liberación de la cárcel, literalmente. Pero no solo eso, sino que en el 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y ahí en un escenario más mirando hacia lo eterno, el apóstol Pablo estaba con certeza, con seguridad. ¿Qué motivo de regocijarnos? Y esta verdad que expresa el apóstol Pablo aquí es también útil para nosotros hoy. Amén. Si tú eres un hijo del Señor, puedes estar experimentando tal vez no cárceles literalmente como Pablo, pero sí prisiones tal vez. Y también tienes la esperanza que el Señor te va a ayudar en medio de eso. Y también tienes la esperanza, y debes tener la esperanza, que te espera una gloria eterna. Cuando prima no la angustia, el dolor, la incertidumbre, queridos hermanos, y a veces no vemos ninguna solución ni salida, tú tienes que necesariamente poner tu mente en las cosas de arriba. Cuando ya los consejos que te dan otros hermanos no sirven, cuando el afecto, el compañerismo, la exhortación,
buscas palabras del Señor que te hablen de manera directa y no encuentras, tienes que poner tu mente en las cosas de arriba. Luego, ¿qué mayor motivo de gozo que la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Y esto es un pasaje un poquito más largo, pero vale la pena recordarlo, amados hermanos. El Salvador y su obra en capítulo 2, 5 al 11. Capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. A veces, aún siendo creyentes, hermanos, parece que se nos colocan ciertas vendas en nuestros ojos que nos impiden ver la obra de Cristo. Porque la razón fundamental, irrenunciable del regocijo que debemos experimentar, ya hemos dicho, no es la circunstancia, sino la obra de Cristo. Y si nosotros no podemos experimentar un gozo constante, probablemente las mismas circunstancias están trayendo una especie de venda sobre nuestros ojos que nos está impidiendo ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez la situación que hoy enfrentas es una situación difícil, álgida, pero ¿sabes qué tienes que pedirle al Señor? Que puedas recobrar tu visión, que puedas volver a maravillarte en la obra del Señor. El Santo Cordero de Dios, muriendo por nosotros, por ti y por mí, hombres y mujeres pecadores. Una razón más para retomar el regocijo, para reconsiderarlo. Otro más, la ciudadanía y esperanzas cristianas, en capítulo 3, verso 20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Ahí usted tiene una esperanza anclada en la obra de Dios, en esa consumación final. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Otro argumento más, el poder divino para suplir cualquier necesidad en la vida del creyente. Cualquier necesidad en la vida del creyente. Filipenses 4, 19, 20. Dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en este contexto, lo vamos a ver en unas semanas más, está hablando de necesidades de este mundo. No está hablando precisamente de necesidades espirituales, sino de este mundo. Comida, bebida y eso. Y dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay asuntos entonces, amados, que compiten con nuestro gozo, que nos quieren robar el gozo, que nos quieren distraer. Pero también tenemos razones que deben estimular nuestro gozo. Esas razones son las promesas eternas de Dios que están en su palabra. Es decir, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, complejas, que las vamos a enfrentar y que a lo mejor tú estás enfrentando hoy, tienes que, con insistencia, volver a la palabra del Señor. Concentrarte en lo que Dios ha dicho, concentrarte en lo que Dios ha prometido. Pablo nos llama a encontrar regocijo no en las circunstancias, no en nuestras riquezas, no en nuestras esperanzas, profesiones, trabajos, sino regocijo en el Señor. Y el gozo que el Señor nos proporciona es un gozo firme, eterno, confiable y es un gozo de carácter incondicional. En cambio, todo lo demás, lo que tú puedas poner ahí al lado es pasajero y es circunstancial. Frente a las adversidades debemos recordarle a nuestra propia alma, debemos mirar hacia el Señor nuevamente.
No nos vamos a regocijar en vista de la situación temporal, sino en vista de una persona, Jesucristo, Dios encarnado. Meditar en la obra del Señor, en su gracia que nos alcanzó, en la libertad que nos proporcionó, debe traer regocijo, bien digo, aún en medio de las tempestades, conflictos, enfermedades, pérdidas que podamos experimentar, porque esa misma situación, muchas veces, como hemos dicho antes, nos está dejando ciegos. Tenemos que decir como el salmista en 103:2, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno, otro absoluto, hablando de los absolutos, no olvides ninguno de sus beneficios. El texto repite, ¿no? Primero el apóstol con firmeza les dice, regocijaos en el Señor siempre. Pero vuelve sobre la misma idea, dice, otra vez les lo diré, regocíjense. Es como si el apóstol anticipara la negativa de los filipenses a regocijarse, entonces se ve en la necesidad de volver a decirles, y aún con más énfasis, ¿no? Regocíjense. ¿Y acaso, mientras yo leo y explico este texto, no ha venido también a su propia mente la misma objeción que pudieron haber levantado los filipenses? No, es que el pastor no conoce mi situación. Y tiene razón, yo no la conozco. Pero el Señor sí. El Señor la conoce absolutamente y el Señor te está diciendo, regocíjate, regocíjate. Problemas en la iglesia, problemas con el pastor, problemas de cesantía, de enfermedad, un mal pronóstico médico, problemas conyugales, problemas con los hijos, no alcanzas a llegar a fin de mes, deudas, opresiones del alma, depresión. El Señor te dice esta mañana, regocíjate. El asunto aquí no es evadirnos, como poner nuestra mirada y evadirse de la situación, ¿no? El asunto es reenfocarnos en la persona de Cristo y en su obra de gracia. Eso es lo que nuestra alma necesita, reenfocarse en la persona de Cristo y en su gracia. Allí está nuestro regocijo, no en nuestros problemas, circunstancias o adversidades, sino en la obra de Cristo. Un paréntesis útil aquí para nosotros, amados hermanos. Y es algo que también ocurrió cuando estos hermanos estaban leyendo por primera vez esta carta, los destinatarios originales. No es que por estar leyendo la carta ya sus vidas empezaron a ser automáticamente transformadas mientras ellos leían, no. Esto requirió de su parte ser leído, ser meditado y ser aplicado sobre todas las cosas por el Espíritu Santo. Lo mismo es cierto para nosotros también. No tendrás un cambio automático e inmediato. Por eso encuentro tan beneficioso lo que estamos haciendo los días miércoles. Volver sobre la enseñanza, repetir algunas cosas, añadir otras. De modo que le demos a nuestra alma una, por decirlo así, sobredosis de esta verdad para saturarnos y para que el Espíritu Santo la pueda aplicar en nuestros corazones. El hecho de que el texto nos diga esta mañana regocíjense no implica que tú vas a salir de este lugar riéndote y saltando al terminar la reunión. Pero tu falta de regocijo está siendo confrontado a través de esta palabra. Y Dios te está dando la dirección que debes recorrer ahora que reconoces esa falta de regocijo en ti. Por decirlo de otro modo, nuestro no regocijo está siendo confrontado por la voluntad revelada de Dios en su palabra. Nuestro regocijo debe estar en el Señor. Un pensamiento final antes de pasar a nuestro segundo punto. Parece extraño que un hombre que se encuentra en la cárcel pudiera decirle a una iglesia que esté alegre. El apóstol Pablo, ¿no? Las palabras de Pablo nos enseñan una lección importante. La actitud interior no tiene que reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de alegría porque sabía que sin importar lo que sucediera, Jesucristo estaba con él. Jesucristo estaba con él. Iglesia, ¿tienes tú esta misma certeza en medio de tus adversidades? ¿Tienes la certeza que experimentó el apóstol Pablo en medio de sus vicisitudes, encarcelamientos, castigos por causa del Señor, de que Cristo está contigo?
Si Cristo está contigo es suficiente. La segunda responsabilidad que debemos admirar a la luz de esta palabra y obedecer con la ayuda del Señor es una bondad manifiesta. Una bondad manifiesta. En el verso 5 leemos: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El mayor contenido de esta epístola va dirigido hacia las relaciones entre los creyentes. ¿Sí? Entre los creyentes, las cosas que ellos debiesen cambiar, fortalecer. Pero ahora Pablo expande más, porque como hemos leído, dice: la bondad de ustedes sean conocidas de todos los hombres. Es decir, está orientando ahora la mirada de esta iglesia no solo a su comunidad de creyentes, sino también a personas que no creían. Ahí están todos los hombres. Lo que Pablo pues recomienda, dice La Cueva, es una actitud cristiana de condescendencia con los demás, una mezcla de compasión y comprensión. La pregunta después de este comentario: ¿nos comportamos nosotros de esta forma con los incrédulos, con las personas que no comparten nuestra fe? ¿Somos compasivos y comprensivos? ¿O nos exaltamos rápidamente? Samuel Pérez Millo dice: es un contraste marcado con el discutidor y generador de contiendas. La semana pasada hablábamos, Evodia y Sintique, podríamos decir que hubiesen calzado en esta descripción, discutidoras y generadoras de contiendas. Pues bien, el que manifiesta bondad a todos los hombres es precisamente lo contrario a ser discutidor. Los filipenses probablemente habían enfrentado hostilidad de parte de los demás gentiles romanos, producto de abrazar su fe. La respuesta de los filipenses debiese ser entonces bondad. Bondad. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, nos dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad situada, bien digo, sobre un monte no se puede ocultar. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Estamos manifestando bondad hacia las personas no creyentes, amados hermanos. Quiero hacer relato de dos hechos históricos del cristianismo aquí. William Wilberforce era un miembro de la Cámara de los Comunes, el órgano legislativo de Inglaterra, quien se convirtió al cristianismo a la edad de 25 años, en 1784. Al momento de su conversión, asumió la convicción de que su dedicación a Cristo significaba servicio a la sociedad, a los pobres y necesitados. En 1787, con el apoyo de John Newton y un pequeño grupo de hermanos, presentó un proyecto de ley que buscaba abolir el comercio de esclavos. No fue hasta 1807 que la ley fue aprobada. En 1833, un mes después de su muerte, su legado permitió la abolición de la esclavitud en Inglaterra y sus colonias. Y un segundo ejemplo, tenía que dejar uno, pero son los dos muy buenos. En 1780, Robert Raikes, director del diario Gloucester, un periódico británico, inició el movimiento de escuela dominical. ¿Ha oído de eso? Muchos fuimos allí. Dedicado a formar a los niños en el Evangelio de Jesucristo. El proyecto fue apoyado por John Wesley y la Iglesia Metodista. Comenzó en las cocinas de algunos hogares y en 7 años se expandió, escuche bien, a 25 millones de niños asistiendo a clases de escuela dominical en toda Inglaterra. El movimiento plantó las semillas de la educación pública y revolucionó la educación religiosa. Estos hombres nos dan ejemplos de una bondad aplicada, ¿no?, en sus contextos, a sus sociedades. Y la historia del cristianismo, hermanos, estas historias abundan mucho. Abundan mucho. El cristianismo es una cosmovisión transformadora.
Y no es que necesariamente alguno de nosotros va a llegar a marcar este hito histórico, ¿no? O así de esta medida, cosas tan representativas. Pero sí lo que debemos buscar hacer es, en nuestro propio contexto, manifestar bondad en tu trabajo, en tu hogar, hacia las personas que lo necesitan, a poder tener una manifestación coherente del Evangelio. Estas obras, las obras por sí solas, no conducen a Cristo. Debemos siempre asegurarnos a brindar a las personas un bienestar mayor al temporal. Ese bienestar mayor al temporal es precisamente la predicación del Evangelio. No obstante, textos como estos nos llaman a recapacitar sobre nuestro rol en la sociedad. Dios, amados hermanos, no nos llamó a enclaustrarnos, sino a ser sal y luz del mundo, a predicar el Evangelio y a dar un testimonio consistente con él. Seguido a esto, el apóstol escribe: el Señor está cerca. O sea, hace este llamado a la bondad de los hombres y luego dice: el Señor está cerca. Había hablado de esto en capítulo 3, verso 20, el apóstol. Dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra perspectiva del regreso del Señor no debe enajenarnos de lo inmediato, de este mundo, sino más bien la inminente venida del Señor debe ser un motivo para involucrarnos. Y podemos recordar aquí la experiencia de los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 7 al 12. Leemos, dice: pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo que el propio apóstol Pablo estaba trabajando. Porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Estas personas aludidas habían malinterpretado la inminente segunda venida del Señor y concluyeron que, puesto que el Señor venía muy pronto, ellos tenían que dejar de trabajar. Pero Pablo, con su propio ejemplo, les dice: no, si cuando yo estaba con ustedes yo mismo trabajaba, ustedes también deben hacer lo mismo. Y califica esta actitud como una actitud de desorden. Es decir, el no trabajar para sustentarse y sostenerse es un desorden. Y esta actitud obviamente estaba afectando a la iglesia en Tesalónica. Porque ¿qué hacían estos que no querían trabajar? Empezaron a visitar a los hermanos, porque no podían dejar de comer. Entonces se andaban con sus visitas espirituales, pero en el fondo lo que querían era que los alimentaran. Imagínense el testimonio allí. El testimonio en la propia congregación y en los de afuera. Pésimo, pésimo. Ahora, en vista que el Señor está cerca, ¿no?, nuestro testimonio debe ser más potente entre los hombres. La advertencia descansaría en el hecho de que la comparecencia de los cristianos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de su modo de vida. Y esto está en 2 Corintios 5:10. No es un juicio, no es un tribunal donde se va a juzgar si eres salvo o no, pero sí tus obras van a ser medidas allí, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Quien espera el retorno de Cristo vive de manera piadosa y lo manifiesta de manera concordante. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, 11 al 13. 2 de Pedro 3, 11 al 13. Puesto que
todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, dice Pérez Millo. El Señor regresará, amados hermanos, como juez, y nos va a pedir a cada uno de nosotros cuenta de nuestras acciones. No sabemos la fecha específica, el apóstol Pablo tampoco lo quiere decir acá. De hecho, en toda la Escritura no hay una fecha específica. Pero sin lugar a dudas, el regreso del Señor debe ser un aliciente para obrar como hijos de Dios frente al mundo, y no una justificación, como estaban haciendo, por ejemplo, los de Tesalónica, para aislarse y para no ser sal y luz del mundo. Vuestra bondad, nuestra bondad, sea manifiesta a todos los hombres, iglesia. El Señor está cerca. Tercer punto, nuestros afanes, convirtámoslo en oración y recibamos la paz del Señor. Nuestros afanes, convirtámoslos en oración y recibamos la paz del Señor. Versos 6 y 7, por nada, ahí está el absoluto, estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El afán es una actitud presente aún entre nosotros los creyentes. Pablo les dice, no estén afanosos por nada. Qué difícil, ¿no? No tener afán absolutamente por nada. Dice la Cueva, no tratemos pues de llevar a los hombros un pesado saco de carga desmesurada que Dios ha ordenado sabiamente que llevemos repartido en pequeños paquetes. ¿Sí? A veces queremos cargar 100 kilos, pero el Señor ha dispuesto que podamos cargar 5 de 20, por decirlo de algún modo. Cuando nosotros actuamos de manera con afán, eso es lo que estamos haciendo. Estamos cargando, estamos más bien queriendo cargar más de nuestra capacidad. Recordamos las palabras del Señor también en este mismo sentido, en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Vamos a leer con atención. Por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no lo hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. O tiene su propio afán, como dice la Reina Valera, ¿no? Bástenle a cada día sus propios problemas. Creemos y sabemos que Dios es soberano, pero muchas veces no es un factor determinante en nuestra actitud. Y de todas maneras nos afanamos, como si el afán por sí solo tuviese algún poder de solucionar algo. Cuando tú y yo nos afanamos, queriendo resolverlo todo, cargando toda la carga, como decíamos antes, no vamos a resolver nada. El texto dice, por nada estén afanosos. ¿Y sabe lo que es nada en el contexto original? ¿Y sabe lo que es nada en el idioma original? Lo mismo que hoy.
nada. Para hacer un contrapunto con lo que recién hice, o dije más bien, ¿no? Dice Samuel Pérez Millo, no se prohíbe la sana ocupación por las cosas de la vida cotidiana. Es decir, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos. Lo que prohíbe es la preocupación ansiosa, que conduce a congoja y a la inquietud. Allí está la gran diferencia. Y note cómo este autor es sutil, pero primero dice la sana ocupación y después dice preocupación ansiosa. Debemos ocuparnos, pero preocuparnos de manera ansiosa no va a resolver nada. De hecho, nos va a traer, como dice Samuel Pérez Millo, congoja e inquietud. Incluso, si nosotros volvemos al verso 33 que leímos en Mateo, donde se nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, bajo ese paraguas de buscar el reino de Dios y su justicia, claramente está el ser personas responsables, el ser personas trabajadoras. ¿Sí? Ahora, haciendo ese contrapunto, ¿no? Pablo no nos da un paracetamol para solucionar nuestro afán. Él nos ofrece el medicamento capaz de curar nuestro afán. Si el afán fuese una infección, Pablo estaría dando el antibiótico específico y preciso para combatir esa infección y erradicarla. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, ¿y cuál es? El texto nos lo dice claramente. Dice, en lugar del afán, ¿sí? En lugar del afán, dice el texto, por nada estén afanosos. Antes bien, es decir, en lugar de ponernos afanosos, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y ahí ustedes tienen un contraste que llama la atención. Por nada tenemos que estar afanosos, pero en todo, ¿qué tenemos que hacer? Venir al Señor con nuestras peticiones. Y es un contraste que debemos considerar. Es decir, hay actitudes que tenemos que abandonar y hay otras actitudes que tenemos que abrazar. Tenemos que dejar de afanarnos y tenemos que orar más. Tenemos que estar más a las plantas del Señor. El sufrimiento de los filipenses, dice un autor, a manos de los oponentes locales, cualquiera fuera la forma que adoptara, así como las preocupaciones de ellos por las desgracias de Pablo y Epafrodito, les proporcionaban motivos para inquietarse. O sea, la inquietud podría ser provocada por muchos factores. Pero Pablo, ¿qué les dice? Oren. No se afanen, oren. El antídoto para la angustia es la oración. Presentarse a Dios con nuestras peticiones respecto de cualquier tipo de preocupación, aunque dándole genuinamente las gracias por su provisión constante y generosa, dice la Biblia, gracia y verdad. Pedimos, pero no dejamos de agradecer por lo que Dios nos ha provisto. Porque aunque sea menos de lo que nos gustaría, es más de lo que merecemos. ¿Amén? Tal vez, claramente, es menos de lo que nos gustaría. Pero cuando tú miras, te das cuenta que es más de lo que mereces. Eso es gracia y misericordia de Dios manifestada en nuestras vidas. ¿Qué debe caracterizar esta oración? Pablo dice, no, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Esa es una oración bastante específica, un tipo de oración suplicante que no está imponiendo ni reclamando ninguna respuesta, sino suplicando ante el trono de la gracia de Dios el oportuno socorro en tiempos de necesidad. Muy distinto a ciertas prácticas muy populares como arrebatar, reclamar, dar 7 vueltas y ese tipo de cosas. Nuestra oración debe ser una oración suplicante. En oración apelamos a la abundante gracia de nuestro Señor y esperamos que Él, conforme a su sabiduría, nos pueda responder. La oración no es para informar a Dios las necesidades. Esta idea me pareció muy buena. No es porque Dios lo sabe todo. ¿Sí? Antes de que nosotros digamos algo, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, no es para informar a Dios nuestras necesidades, sino para expresarle la conciencia de la dependencia de Él. ¿Por qué oramos si Dios lo sabe todo? Porque estamos delante de su presencia expresándole que dependemos de ti, Señor.
No dependemos de nuestra fortaleza, de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra economía, de nuestra profesión, no dependemos de lo que tenemos en nuestro bolsillo. Señor, dependemos de ti. Por consiguiente, la oración es la puerta de descanso personal. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El resultado de venir en oración y presentar nuestros afanes, preocupaciones, dificultades, que muchas veces literalmente nos quitan el sueño, ¿no? Es, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué capacidad tiene la paz del Señor? Sobrepasa entendimiento, sobrepasa cálculos humanos y guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. La paz de Dios es superior a nuestros mejores intentos de superar el afán y podemos alcanzarla al venir a las plantas del Señor. La paz de Dios es una paz que trasciende el intelecto, el análisis y la sabiduría de nosotros los seres humanos. La paz de Dios está en otra esfera, amados hermanos. El ambiente de tensión que viven los creyentes en muchas ocasiones, debido a las circunstancias adversas, necesita el recurso de la paz de Dios. Aquella paz que prometió Cristo a sus discípulos. Y es quizás la paz que tú estás necesitando esta mañana. Los recursos y los dones que Dios pone a nuestra disposición debiesen ser los primeros en la lista, amados hermanos. Y no ya cuando hemos agotado todas nuestras posibilidades venir al Señor. Y aquí Dios está hablándonos de su paz. El afán, nuestro afán, tu afán, mi afán, nos promueve como solucionador de los problemas. Como que a través del afán vamos a solucionar las cosas. Pero la paz de Dios nos pone al lado. Dice, salte de ahí porque tú no vas a solucionar nada. Tú necesitas mi paz. Juan 14:27. La paz les dejo. Escucha bien, iglesia. Si estás hoy día problemado, si estás afanado, mi paz les dejo. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios, amados hermanos, es diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en los buenos sentimientos o en la ausencia del conflicto. La paz viene de saber que Dios tiene el control. Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada, nuestro destino está decidido y podemos tener victoria sobre el pecado y sobre nuestros afanes. Permitamos que Dios, a través de su paz, proteja nuestro corazón de toda ansiedad. Únicamente la paz de Dios te puede dar descanso de tus afanes. La invitación, por lo tanto, es a doblar tus rodillas delante del Señor y levantar una oración de súplica. Dice el texto, guardará sus corazones y su mente en Cristo. Este guardar significa una vigilancia constante. Una vigilancia constante que no puede ser asaltada ni robada, porque ¿sabe quién está a cargo de esta vigilancia? Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no sabe fallar. Por lo tanto, Él es quien nos vigila, quien guarda nuestros corazones. Martin Lloyd Jones dice, no hay que adelantarse a la vida. El Cristo que te guarda en el día de hoy será el mismo Cristo mañana. Es inmutable, eterno, siempre el mismo. Por ello, no hay que pensar acerca del mañana, pensemos más bien acerca del Cristo inmutable. Iglesia, les invito esta mañana a recibir estos 3 consejos. No son como los consejos que un hombre les podría dar. Estos consejos son probados, sin fallas, perfectos. Por lo tanto, la invitación es a considerarlos y a obedecerlos. 1, a todo evento, regocíjate en el Señor. 2, haz visible tu bondad. Cristo está a la puerta. 3, ¿estás en afán?
derrámate a las plantas del Señor. Oremos y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por estos 3 consejos que queremos asumir como responsabilidades delante de ti. Como hemos dicho durante el transcurso de la predicación, no es que esto vaya a generar en este preciso instante un cambio automático, instantáneo, pero tú esta mañana nos estás confrontando a través de tu palabra con nuestro propio corazón, con la propia circunstancia que estamos viviendo. Y te pido, Señor, que nos guíes. Te pido que esta palabra pueda ser masticada durante la semana o tal vez más tarde y podamos, Señor, por tu Espíritu Santo encontrar la aplicación que cada uno de mis hermanos necesita de manera particular, Señor. Probablemente hay más de un dolor aquí representado. Hay más de una incertidumbre, Señor, entre las personas que estamos aquí. Pero tu palabra, de manera extraordinaria y sobrenatural, tiene respuesta para cada una, Señor. Yo te pido que tú puedas abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, Señor. Porque tú hoy día, a través de tu palabra, nos estás proporcionando instrucciones directas y prácticas para enfrentar lo que es esta vida, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en la obra de tu Hijo Jesucristo. Y danos esa paz que solamente tú nos puedes proveer, Señor, para traer toda nuestra congoja, nuestro afán a tus plantas. Y para que, como dice el texto, nuestro corazón, todo nuestro ser interior, nuestra mente, sean guardados en Cristo. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.